Servicios de atención para personas con discapacidad. Primero, haciendo un recuento de lo que es la discapacidad, tenemos que, según la Ley Orgánica de Discapacidades, se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria. Ahora, en cuanto a los servicios de atención para las personas con discapacidad, tenemos que son aquellos servicios que promueven el desarrollo de la autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad. Y tenemos los centros diurnos de cuidado y desarrollo integral, los centros de referencia y acogida inclusivos y la atención en el hogar y en la comunidad. En cuanto a los centros diurnos de cuidado y desarrollo integral, tenemos que este va dirigido para las personas con discapacidad que no tienen una persona responsable de su cuidado durante el día, y se da prioridad a las personas con discapacidad que están en situación de pobreza y pobreza extrema. En cuanto a los centros de referencia y acogida inclusivos, tenemos que en vuelta es para las personas sin referente familiar o las personas que son remitidas por el juez, por la policía o por otras instituciones. Y de igual manera hay prioridad para las personas con discapacidad que estén en situación de pobreza y extrema pobreza. En cuanto a los centros diurnos de cuidado y desarrollo integral, tenemos que estos sirven para habilitar y rehabilitar las destrezas de las personas con discapacidad en actividades de la vida diaria. Y los centros de referencia y acogida inclusivos para las personas con discapacidad en situación de abandono, estos van a brindar una atención especial para las personas con discapacidad. En cuanto a la atención de estos centros, tenemos que, en cuanto a los centros diurnos de cuidado y desarrollo integral, en estos se atiende a las personas con discapacidad desde los 12 hasta los 65 años de edad. Para los centros diurnos tenemos que aquí las personas con discapacidad y sus familias tienen que solicitar un cupo, luego llenar esta solicitud, llenar una ficha de inscripción y luego tienen que el día del ingreso de la persona con discapacidad llegar al servicio y entonces serán atendidos. Y en el caso de la entrada para los centros de referencia y acogida inclusivos, tenemos que aquí las personas con discapacidad llegan referidas por una autoridad, entonces se procede a revisar sus documentos y en el caso que tengan un referente familiar se realiza el proceso de reinserción familiar y en ambos casos hay que realizar el proceso de adaptación y de evaluación individual de las capacidades. En cuanto al modelo de atención para las personas con discapacidad, tenemos que el objetivo de este modelo es promover la inclusión social y económica de las personas con discapacidad y sus familias a través del desarrollo de sus habilidades, impulsar el cambio de patrones culturales en relación a la discapacidad. En cuanto a los objetivos específicos, estaban desarrollar las habilidades de las personas con discapacidad, fortalecer capacidades familiares y desarrollar capacidades comunitarias. En cuanto a la población objetiva directa, tenemos que los centros diurnos van dirigidos para las personas con discapacidad desde los 12 a los 65 años y tienen prioridad las personas que están en situación de pobreza y extrema de pobreza. Y en cuanto a los centros de referencia y acogida, el ingreso de las personas es desde los 18 hasta los 65 años de edad. En cuanto a la población objetiva indirecta,
Esto hace referencia a las familias de las personas con discapacidad de escasos recursos y también a las comunidades que pueden participar en procesos inclusivos y de corresponsabilidad. Y también a aquellas familias cuyos ingresos no posibilitan brindar a los niños una adecuada dieta alimentaria. En cuanto al desarrollo de las habilidades individuales para las personas con discapacidad, tenemos que entre las estrategias se aplican evaluaciones individuales, también se aplica un plan de desarrollo de habilidades y hay que tener ambientes preparados para esas personas. En cuanto a los ambientes inmateriales, hace referencia a los espacios adecuados y seguros para las personas con discapacidad que les permitan tener la oportunidad de realizar actividades que faciliten su desarrollo personal. Tenemos también sobre las áreas y subáreas de desarrollo de habilidades. El área de senso-percepción, que hace referencia al desarrollo visual, auditivo, táctil, gustativo y olfativo. En cuanto al área cognitiva, se hace referencia a la atención, a la memoria, esquemas corporales, lateralidad o conceptos nocionales. En cuanto a la comunicación, se refiere al lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo, la comunicación alternativa y funciones de la comunicación. Sobre las actividades de vida, aquí toma importancia la alimentación y las tareas del hogar. Sobre la motricidad gruesa, tenemos el control postural, el desarrollo motor grueso y la resistencia a las actividades. En cuanto a las habilidades sociales, refiere al manejo de emociones, interrelaciones personales y la integración a la comunidad. Ahora, en cuanto a los espacios requeridos para ejecutar este programa, tenemos que se necesitan ambientes internos para realizar la evaluación o ambientes también para realizar actividades grupales y actividades individuales. También es necesario el uso de ambientes externos para realizar actividades como juego al aire libre, aprendizaje o para estar en contacto con la naturaleza. También en cuanto a las consideraciones para la hora de adquirir materiales, es necesario tomar en cuenta que estos materiales sean lavables, que no usen pintura tóxica, que no tengan ángulos que puedan provocar accidentes a las personas, también que no tengan piezas que se desprenden fácilmente cuando los están manipulando. Y de igual manera evitar juguetes muy pequeños. Como último punto tenemos la rutina diaria, que esta es la organización de las actividades a realizar en el centro. Tiene que ser realizadas en un espacio de tiempo y realizarlos de manera constante día a día. Las rutinas diarias y sistémicas ayudan a crear hábitos en las personas, los mismos que permiten desarrollar habilidades que les permiten desenvolverse de manera independiente y adecuada dentro de sus actividades de la vida diaria.